Buenas tardes. Eh, para este proyecto, llevado a cabo a la evaluación final, trajimos el rastreo inteligente de análisis matemático de datos GPS con el ESP32. Los integrantes somos Javier Ordóñez Barra, Ivo Valenzuela Soto, y esta asignatura corresponde a cálculo diferencial. Bueno, para lo siguiente tenemos la definición del proyecto. El módulo GPS conectado a una placa ESP32 para capturar coordenadas geográficas, tanto como la latitud, longitud y altitud, y la velocidad en tiempo real también. Además, la información de ubicación y velocidad se almacena en la Firebase, en una base de datos en la nube, para registro y análisis posteriores. Em, con esto, los datos obtenidos se envían a una aplicación móvil desarrollada en Android Studio para visualizar un mapa de la trayectoria y las mediciones de movimiento. Bueno, para los objetivos y preguntas, tenemos el objetivo general, que es comprender y aplicar los principios matemáticos del sistema GPS en un entorno práctico, integrando el módulo GPS ESP32 y una app móvil. Las preguntas de esta investigación serán: ¿cómo se calcula matemáticamente la altitud y la velocidad a partir de los datos recibidos por GPS? ¿Qué errores o limitaciones pueden surgir en las mediciones del GPS y cómo afectan la exactitud de la ubicación? ¿Y qué nivel de precisión se puede lograr con un módulo GPS común? ¿Y cómo se compara con los valores teóricos esperados? La siguiente diapositiva a abordar se llama temas iniciales involucrados. Para comprender el funcionamiento del sistema que desarrollamos, fue necesario abordar una serie de temas técnicos y matemáticos desde el inicio del proyecto. En primer lugar, la geolocalización y los sistemas de referencia. Estudiamos conceptos fundamentales del posicionamiento global y el marco geográfico de coordenadas, como el sistema WG S84, que es el más utilizado en aplicaciones GPS. Luego abordamos el funcionamiento de las señales satelitales del GPS, incluyendo los mensajes NMEA, la sincronización temporal de las señales y cómo el receptor interpreta y procesa la información recibida desde los satélites. También analizamos las coordenadas geográficas, es decir, latitud, longitud y altitud. Esto nos llevó a revisar cómo pueden convertir estas coordenadas a distancias reales sobre la superficie terrestre. En cuanto al movimiento, distinguimos una velocidad promedio e instantánea. Ya aplicamos métodos matemáticos para calcular ambas usando datos provenientes del GPS, lo cual es crucial para el monitoreo en tiempo real. Finalmente abordamos el uso de las bases de datos en la nube, en nuestro caso Firebase, para almacenar los datos de ubicación y velocidad, asegurando además que pudieran ser consultados desde la aplicación en tiempo real, la que hicimos con Android Studio. Todos estos temas nos permitieron sentar una base sólida para el desarrollo del sistema completo de seguimiento. A continuación, vamos a presentar el cronograma tentativo. Aquí presentamos nuestro cronograma tentativo, el cual fue ajustado en base a la planificación real de trabajo y a los tiempos necesarios para cada etapa del proyecto. Dividimos el proceso en cuatro fases principales: investigación, implementación, desarrollo de la app y prueba. Primero, comenzamos con la investigación teórica.
que tuvo una duración aproximada de 2 semanas y estuvo a cargo mío, Javier. En esta fase se profundizó en los fundamentos matemáticos que explica el funcionamiento del módulo GPS. Luego pasamos a la implementación del hardware, donde Ivo trabajó directamente con la SP32 y el módulo GPS logrando establecer la conexión física y capturando datos reales. Esta etapa tomó alrededor de 3 semanas. Posteriormente, ambos nos enfocamos en desarrollar la app en Android Studio y vincularla con Firebase. Esta parte fue clave para poder visualizar los datos del GPS en tiempo real y se planificó en un plazo de 4 semanas. Finalmente realizamos las pruebas en terreno y recopilamos los datos para analizarlos. Esta etapa final se realizó en una semana y nos permitió validar los resultados y preparar nuestras conclusiones. En cada fase consideramos los insumos necesarios, desde componentes electrónicos hasta software especializado, y distribuimos las responsabilidades para mantener el avance constante y ordenado del proyecto. Lo siguiente a abordar ahora son las herramientas tecnológicas utilizadas. En este proyecto utilizamos diferentes herramientas tecnológicas que fueron claves para integrar tanto la parte matemática como el desarrollo técnico. Primero trabajamos con GeoGebra, que es un software de visualización matemática. Nos permitió modelar funciones, graficar coordenadas GPS y entender mejor las relaciones espaciales entre puntos. Gracias a esto pudimos representar visualmente la trayectoria del movimiento, validar distancias y analizar los cálculos de velocidad. Luego utilizamos Android Studio como entorno de desarrollo para crear la aplicación móvil. Esta herramienta nos facilitó trabajar con emuladores, depurar código y diseñar la interfaz de manera rápida. Fue aquí donde conectamos la base de datos y mostramos en tiempo real los datos de ubicación y velocidad que venían desde el GPS. También incorporamos Firebase, eh, una base de datos en la nube que sincroniza datos en tiempo real. Esto nos permitió recibir desde la SP32 las coordenadas y almacenarlas sin necesidad de crear un servidor propio, lo cual simplificó mucho el proceso de desarrollo y nos ayudó a concentrarnos en el análisis matemático de estos datos. Finalmente, destacamos que el uso combinado de estas herramientas, GeoGebra, Android Studio y Firebase, optimizó nuestro trabajo, nos permitió avanzar de manera organizada, visualizar lo que estábamos haciendo y conectar todos los componentes del sistema con un enfoque tanto técnico como matemático. A continuación, cálculo de latitud, longitud y altitud. Para entender cómo funciona un GPS, es importante conocer el proceso de trilateración 3D. El módulo GPS que usamos, como cualquier receptor, determina su ubicación midiendo la distancia entre él y al menos 4 satélites en órbita. Cada satélite transmite constantemente su hora y posición, y el receptor calcula la distancia a cada uno de ellos midiendo el tiempo que tarda la señal en llegar. Es decir, aplicando la fórmula velocidad de la luz por tiempo de viaje.
Una vez que el receptor tiene la distancia a 4 o más satélites, puede resolver un sistema de ecuaciones que le permite encontrar su posición en el espacio, latitud, longitud y altitud. Este proceso se llama trilateración porque se basa en la intersección de esferas imaginarias centradas en los satélites. Además, todos estos cálculos se hacen dentro de un sistema de referencia llamado WGZ84, que es el estándar global que usan los GPS. En este sistema la latitud mide qué tan al norte o al sur estamos respecto al ecuador y la longitud qué tan al este o al oeste respecto al merite- meridiano de Greenwich. Por medio la altitud se refiere a la altura sobre el elipsode WGS84, que es una aproximación matemática del nivel del mar. Este conjunto de coordenadas, latitud, longitud y altitud, nos permiten ubicar cualquier punto del planeta con gran precisión gracias a los cálculos matemáticos complejos que se resuelven en tiempo real dentro del módulo GPS. Bueno, para obtener el cálculo de velocidad a partir de coordenadas GPS, nos vamos a centrar en tres puntos. La distancia entre las coordenadas, el cálculo de la velocidad, unidades y referencias. En el primer punto, para obtener la distancia recorrida entre entre estas lecturas sucesivas del GPS, se aplican fórmulas de trigonometría esfera sobre sus latitudes y longitudes, o sea, dividido longitudes. En particular, la fórmula Haversing es ampliamente utilizada. Este permite calcular la distancia del arco del círculo máximo entre dos puntos de la superficie terrestre, dado sus latitudes y longitudes. En esta fórmula asume la Tierra como una esfera de radio de 6.371 kilómetros, introduciendo un error de un 0,05% de distancias moderadas. En el segundo, el cálculo de velocidad, conocida la distancia entre las dos posiciones y el tiempo de transcurrido entre ellas. Bueno, en este se calcula la velocidad promedio dividiendo la distancia recorrida por el intervalo del tiempo. El receptor GPS tiene unas marcas a tiempo justo con las coordenadas, de modo que a partir de esas posiciones sucesivas es posible obtener la velocidad y el movimiento de este. El tercer punto, unidades y referencia. eh, la velocidad calculada en minutos segundos puede convertirse a kilómetros horas, multiplicándola por un 3,6. Y además la dirección del movimiento puede derivarse comparando las coordenadas sucesivas. La siguiente diapositiva trata de errores de precisión y métodos de mitigación. Aunque el GPS es una tecnología bastante precisa, su funcionamiento no está libre de errores. Las coordenadas y la velocidad que entrega un módulo GPS pueden verse afectadas por diversos factores. Uno de los errores más comunes son los retrasos atmosféricos, tanto que en la ionosfera como en la troposfera, que alteran el tiempo de viaje de la señal. También puede ocurrir errores en el reloj del satélite o en la información orbital,
que el GPS usa para calcular su posición. Otro factor muy importante es el llamado efecto multipath, que se produce cuando las señales rebotan en superficies como edificios o muros antes de llegar al receptor. Además, el propio receptor puede tener ciertos niveles de ruido electrónico. Finalmente, la geometría de los satélites en el cielo también influye si los satélites están agrupados o mal distribuidos. La precisión se reduce debido a lo que se conoce como dilución de precisión o DOP. Para mitigar estos errores existen varias técnicas. Una de las más efectivas es el GPS diferencial, que usa estaciones bases con posición conocida para corregir en tiempo real los datos de los receptores. También hay sistemas de aumentación satelital como WAAS o EGNOS, que envían correcciones adicionales desde el espacio para proyectos que requieren máxima precisión. Se puede usar por sus siglas RTK o PPP, que son métodos avanzados que llegan a márgenes de error de solo 1 centímetro. Además, es importante usar antenas adecuadas, como las que tienen plano de tierra o filtros para señales rebotadas, y mantener una buena eh, línea de vista al cielo, maximizando el núcleo de satélites visibles. Todas estas medidas en conjunto ayudan a mejorar significativamente la exactitud del posicionamiento. Para el desarrollo y la revisión de ideas del producto, el desarrollo del proyecto se realizó en un Android Studio, donde se construyó una app que se muestra en tiempo real los datos y la ubicación obtenida por el módulo GPS. Paralelamente se programó la SP32 en C++ usando el IDE de Arduino, permitiendo una captura de coordenadas, longitud, latitud y altitud. En esto también se obtuvo la velocidad y enviarlas para así enviarlas al Firebase. Eh, Se ajustaron varias ideas respecto a la precisión y la visualización tras la etapa de investigación. Como producto final, se logró una simulación funcional para este sistema de rastreo con datos en tiempo real y visualizando clara en la app. Y para finalizar un poco el tema, vamos a ir ahora con los resultados y conclusiones. Durante el desarrollo de nuestro proyecto conseguimos establecer una integración efectiva entre el módulo GPS y la placa SP32, la base de datos en Firebase y una aplicación móvil creada en Android Studio. Gracias a esta conexión logramos visualizar en tiempo real tanto la ubicación geográfica como la velocidad del dispositivo, lo que nos permitió comprobar cómo se aplican en la práctica conceptos matemáticos que estudiamos, como la trilateración, el cálculo de distancia con la fórmula de Haber-Sein y el análisis de velocidad en función del cambio de posición. Además, el uso de herramientas como GeoGebra nos ayudó a modelar trayectorias de manera visual, reforzando la comprensión matemática detrás del fenómeno. En estas pruebas realizadas en terreno, el sistema mostró un comportamiento estable y coherente, considerando las limitaciones normales de un módulo GPS básico, lo que validó la funcionalidad del prototipo.
Este proyecto nos permitió aplicar lo aprendido en matemáticas y tecnología, pero también ir más allá, entendiendo la importancia de integrar distintas disciplinas para resolver situaciones reales. En este caso fue la problemática del rastreo de ubicación usando coordenadas satelitales. En conclusión, comprobamos que las matemáticas no son solo teoría, sino que también pueden convertirse en una herramienta poderosa para desarrollar soluciones concretas y útiles en el mundo digital de hoy. Ya para el área de impacto de asignaturas TFL, el proyecto se vincula directamente con los propósitos del taller de formación para el logro TFL, ya que fomenta el desarrollo de habilidades integrales, tal como el trabajo colaborativo y la investigación aplicada, el uso de herramientas tecnológicas y la comunicación efectiva de ideas. A través de este diseño, la construcción y la validación de un sistema de rastreo GPS utilizando la ESP32, el Firebus y una app Android, se logró integrar el conocimiento teórico con soluciones prácticas, fortaleciendo la capacidad para enfrentar desafíos reales desde una perspectiva interdisciplinaria y además el trabajo permitió reflexionar sobre el impacto de la tecnología